Os damos la bienvenida a Horizontes Educativos de Oxford University Press España, el podcast sobre educación y su valor transformador. Os damos la bienvenida a Horizontes Educativos, el podcast sobre educación de Oxford University Press España. Me llamo Montse Costafreda y soy Professional Development Consultant dentro del Departamento de Desarrollo Profesional de Oxford University Press. Hoy nos acompaña Marcos Ordiales y con Marcos vamos a hablar sobre un tema que creemos que tiene mucha relevancia, que es la retroalimentación o el feedback que damos a nuestros alumnos. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Monse, ¿qué tal? Pues bien, aquí preparado para charlar un ratito sobre este tema tan interesante. Gracias por la invitación. Y nada, esperemos que la gente que lo esté escuchando cuando termine crea que ha merecido la pena ese ratito que ha pasado con nosotros. Yo soy Marcos, soy maestro, pedagogo y trabajador de aula, no teórico ni nada de esto. Yo soy trabajador de aula, inquieto y que después trato de formarme lo máximo posible sobre todos estos temas. Y además que los comunicas muy bien, porque todas las personas que nos siguen a Oxford University Press en sus sesiones de webinar, pues te han visto ya más de una vez y estoy segura que agradecerán escucharte hoy también hablando sobre este tema, que yo creo que es muy interesante porque últimamente pues, se ha mencionado mucho después de la reforma educativa, pero que en el fondo es una práctica que es inherente a la educación. Sí, yo diría que no solo a la educación, es una práctica que es inherente a cualquier ámbito, ¿no? Mismamente al trabajo. Claro. ¿No? Es decir, el feedback es la información que le damos a las otras personas sobre cómo han hecho las cosas y cómo podrían mejorar, por decirlo de alguna manera, ese feedback formativo en el aula. Entonces eso nos pasa a todos, que en función de cómo nos digan las cosas nos puede motivar a hacerlas bien o a seguir haciéndolas igual. Y depende cómo nos logren convencer de cómo hacer ese feedback que nos dan, pues puede hacer que esas prácticas sean más efectivas las próximas veces que las realicemos, ¿no? Claro. Y nosotros lo que nos pasa es que en el aula, pues tenemos un feedback que nos viene lastrando a lo largo de los años, ¿no? Que es el feedback, sobre todo cuantitativo. Es decir, qué nota voy a sacar. Y esto va para nota. Y los padres. Eso es, el número, qué nota has sacado, qué te han puesto, ¿no? Todas estas cosas. Y no nos damos cuenta de que cuando a todos nosotros nos dan una nota, lo primero que hacemos es identificarlo con si lo he hecho bien o mal, que eso no está mal, al fin y al cabo. Luego lo siguiente que hacen los alumnos es compararla con la de los compañeros, ver quién ha sacado más. Y el siguiente paso es tratar de arañar ahí alguna décima sobre lo que tenías, ¿no? Ya no miras ni lo que tenías bien ni lo que tenías mal, es arañar décimas por donde puedas. Y otro feedback que podemos dar es el feedback cualitativo. Es pasar de clasificar de alguna manera con esa nota a nuestro alumnado, pues decirle, oye, pues dónde has fallado, dónde no has fallado. Y hay gente que se piensa que el feedback cualitativo es no decir números, pero decir palabras. Pero claro, si las palabras no tienen ningún sentido, tampoco es que sirvan de mucho, ¿no? Y ya, por enriquecerlo un poco más, decir que ya en el año 1988 hubo una persona, Ruth Butler, que hizo un estudio sobre cómo afectaba el feedback que se le daba a los alumnos en la motivación de ellos y en el aprendizaje de estos a posteriori, ¿no? Claro. Y lo que se demostró es una cosa muy curiosa, y es que recibir notas no genera motivación en los estudiantes para luego mejorar. Recibir comentarios, es decir, que sea un feedback cualitativo, sí que genera que pueda haber un cambio de motivación si los comentarios están bien hechos. Pero recibir notas y comentarios, que esto es lo que muchos profesores dicen que hacen, no, yo no solo pongo notas, además doy un feedback cualitativo, ¿no? Pues esto está al nivel de dar solo notas. Porque nuestro cerebro se dirige directamente a las notas y no se preocupa por aquellos aspectos donde podemos mejorar. Por lo tanto, solo los comentarios que son solamente cualitativos hacían que se mejorasen no solo los resultados, sino que además mantenían o potenciaban la motivación de los alumnos. Entonces, este es un estudio que resulta, paradójico para que la gente se dé cuenta de qué tipo de feedback da y cómo podría mejorar su feedback. Pero a mí siempre me gusta verlo con un ejemplo que nos implique a nosotros, ¿no? Y nos vamos a imaginar de que nosotros mañana queremos aprender a jugar a baloncesto, a tirar tiros libres. Sí. ¿Cómo preferimos que nos den el feedback? ¿Preferimos que nos dejen tirar 10 canastas y que después de esas 10 canastas nos digan, en el lanzamiento 2, el 7 y el 9 podrías haber hecho esto? A ver, vete tú a saber si te acuerdas de lo que habías hecho en el 2, el 7 y el 9. Que nos lo digan a la semana siguiente, cómo podemos mejorar, O que después ya no nos acordamos entonces. Que fíjate tú dónde estarán ya cómo pusiste las manos o las diferentes cosas. Claro.
o que después de cada uno de los lanzamientos nos vayan corrigiendo y nos vayan diciendo cómo lo podríamos haber hecho mejor. Claro, Yo creo que todos caemos en la cuenta y a todos nos gustaría que cuanto más inmediato sea el feedback, más efectivo va a ser para nosotros el poder cambiar algo de la estructura, de lo que hemos hecho, de cómo lo hemos preparado las cosas para tener éxito en el siguiente intento. Claro. Y entonces, bueno, ese es uno de los aspectos que es importantísimo, que el feedback sea lo más inmediato posible. Claro. Bueno, tiene, así explicado y con este ejemplo que has compartido, tiene todo el sentido. Claro, lo que pasa es que muchas veces nos encontramos también con la burocracia del aula, que dices, jolín, si le tengo que dar feedback escribiéndolo a cada uno de mis alumnos, aquí va a llevarme una vida, ¿no? Bueno, pues claro. Ahora hay una cosa que se llaman las nuevas tecnologías, y aquí está el micrófono que tenemos nosotros también delante, que el feedback lo podemos mandar por un audio. No tenemos por qué escribir en la libreta y estar escribiendo 5 minutos a cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Muchos de nuestros alumnos tienen con ellos un dispositivo digital en el aula. Y hay diferentes herramientas que tú les mandas un audio, oye, pues mira, esta redacción, tal, esto, tal. Y les podemos dar un audio que les sirva para mejorar para lo inmediatamente que tengan que hacer en el área siguiente. No es que no hace falta que sea ni en nuestra próxima clase, es que a lo mejor en la próxima clase de otra asignatura van a poder aplicarlo. Bueno, pues todos esos son enriquecimientos que les damos a nuestros alumnos y al final eso va a implicar unos beneficios en ellos también, este feedback, ¿no? No es solo decir, oye, pues va a servir solamente para eso, no, va a mejorar el rendimiento, obviamente, va a servir para que ellos puedan desarrollar unas habilidades de autorregulación, decir, oye, me han dicho esto, pues ahora yo me puedo autorregular y decir, tirar por aquí. Y van a fortalecer también una mentalidad de crecimiento, de decir, oye, si yo me esfuerzo y hago las cosas de otra manera, pues mis resultados pueden mejorar. Entonces, bueno. Claro, y también entiendo que con esos comentarios tú puedes ver tu evolución. Porque claro. Yo me estaba imaginando cuando estabas hablando del feedback, esa hoja de los deberes pues llena de marcas, ¿no? Que el profesor, la profesora pues te va corrigiendo y que tú ves mucho rojo, no sé, también podría haber otros colores, pues ahora hay más verde colores, verdad que sí, hay muchos. En mi época era todo rojo, pero tú ves esas correcciones, pero sin ese comentario, esas correcciones imagino que no llegan tanto para tú empezar a hacer cambios, pero igual además, aparte de esos comentarios, si los ves en perspectiva, desde el primer día de clase vas viendo en qué comentarios te está poniendo, ¿no? Tu maestro, tu maestra, vas viendo esa evolución. Sí, totalmente de acuerdo. El problema es cuando muchas veces esos comentarios no se los leen. Ya. Y entonces pasan de ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis alumnos, que son alumnos pequeñitos, son alumnos de 8 o 9 años, son ellos los que muchas veces se corrigen los cuadernos, los libros que hay ahora, que son de escribir, ¿no? estas cosas. Y muchas veces, ¿qué pasaba? Que cuando alguien tiene algo mal, lo borraba y lo corregía. Y yo siempre les digo, no pasa nada. Corrígelo en otro color, porque luego vas a poder identificar dónde fallabas, y vas a poder darte cuenta, yo fallaba aquí, fallé aquí, no voy a cometer el mismo error. Entonces, son aspectos que tenemos que ir dando también pasitos, y después pues está también, pues para dar un feedback efectivo, pues podemos tener el uso de rúbricas. Claro, las rúbricas es un aspecto que va aparte, ¿no? Porque son complicadas. Claro. Muchas veces porque se las damos a alumnos que no tienen el suficiente nivel de lectoescritura y tardan una vida en poder leer la rúbrica, entonces al segundo día no se la leen. Y otras veces porque no se las transmitimos suficientemente claras a alumnos que son más mayores y no les aportan nada. Si tú dices, oye, la rúbrica, que seas muy creativo. Pues para mí puede ser la creatividad, puede ser una cosa y para ti puede ser otra, Monse. O sea, no es algo... Entonces tenemos que dejar las cosas muy claras a nuestros alumnos, darles un feedback muy claro, para que después incluso ellos, uno de los métodos más efectivos para que ellos mejoren es la autoevaluación, o la evaluación entre pares. Porque no solo se están viendo lo que corrigen al otro, sino lo que podrían hacer ellos para mejorar. Entonces, todos estos aspectos, bueno, pues tenemos que tener claro. Y luego está el feedback que, además de ser inmediato, tenemos que tratar de potenciar que tenga otra serie de características. Y esas son las interesantes porque, según cómo demos el feedback, pues podemos dar una serie de ejemplos, vamos a ver cómo cambia radicalmente lo que estamos transmitiendo a la otra persona, ¿no? Podemos hacer que sea un feedback, por ejemplo, algo muy vago, o que sea algo muy claro y específico. Y esto es una opción que tú decides cuando das el feedback. O lo hago vago o claro o específico. ¿Qué es hacerlo vago? Pues por ejemplo, cuando alguien tiene que entregar una redacción o tiene que entregar una expresión escrita, le decimos, no está mal, pero podría ser mejor.
Vale, sí, no está mal, pero podría ser mejor, pero ¿qué hago yo? ¿Qué haces con eso, no? ¿Qué hago yo con eso, no? Sin embargo, si Claro. decimos, oye, pues mira, el tema principal de lo que has hecho está bien, lo has desarrollado claramente y lo has presentado en 3 párrafos muy bien. Sin embargo, oye, en el 4.º párrafo, las ideas que has transmitido están un poco confusas. Mira a ver si puedes reorganizar este párrafo y que el argumento sea así un poco más coherente para que cobre todo más sentido. Claro, ahí Esto mejor, cambia radicalmente ya sabes lo, dónde dirigirte. ya sabes dónde dirigirte, ¿no? O que le digas tú, mira, cometiste un error en algún lugar. A mí se me ocurre ahora en algún lugar de un gran país de Duncan Du, ¿no? O sea, en algún lugar. Sin embargo, dices, oye, pues mira, has aplicado correctamente, si esto es una cosa de matemáticas, ¿no? Has aplicado muy bien el teorema de Pitágoras, los has hecho muy bien los primeros pasos. Sin embargo, a la hora de ahí hacer la raíz cuadrada en el paso final, te has equivocado algo. Revisa ese cálculo y verás cómo la respuesta que te ha salido es diferente. Entonces, claro, cambia completamente. Y eso estamos hablando solamente de un aspecto. Podemos hablar también de que el feedback es mucho más efectivo si es oportuno, si es en el momento donde lo estás haciendo, como decimos, esa inmediatez, ¿no? Así es tardío. Oye, nada, no lo has hecho demasiado bien, pero te diré cómo mejorar después ya cuando me entregues la versión final. Pero tú puedes ir a lo más oportuno, que es, mira, te voy a dar este feedback y ahora vas a poder tener tiempo para revisar y para mejorar eso que me has entregado antes de la entrega final, para que esa entrega final esté lo más completo. O si hablamos de la participación en clase y dices, mira, no os preocupéis, en la próxima clase hablamos un poco de la participación. No, pues es mejor que en ese momento estás pegado a ese grupo de personas y ves que uno a lo mejor no lo está haciendo demasiado bien, pues dices, mira, te doy este feedback ahora mientras la discusión aún está fresca en tu mente. Te digo que, mira, a la hora de exponer tus ideas no tienes por qué enfrentarte a las demás personas, tú exprésalas con libertad, con tranquilidad, y así fijo que a ellos te pueden hacer más caso, no trates de imponer las cosas, ¿no? Claro, todo lo que nos comentas pues va muy dirigido a ese momento específico donde tú puedes conectarte, ¿no? Porque, bueno, de hecho todavía estás conectado, ¿verdad? Cuando está pasando. Luego, exactamente eso. después, es lo que tú decías del baloncesto, ¿no? Ya te desconectas, no recuerdas cómo lo hiciste. Claro, pero ya no es solo en la inmediatez, es que el feedback puede ser equilibrado o desequilibrado. Yo te puedo decir, oye, Monse, mira, hablaste muy rápido y no hiciste contacto visual. Esto le oyes a un alumno de secundaria y te dice, ¿qué? Pues vale. ¿Qué me estás contando, no? Sin embargo, tú también le puedes decir cosas positivas, ¿no? Mira, oye, lo expresaste de una manera muy contagiosa, la verdad que capturaste la atención del público, pero para mejorar, oye, intenta mirar más a las personas que tienes delante, a tu audiencia que tienes ahí delante, y así fijo que vas a poder mantener el interés y que no se podrán distraer con otras cosas. Ya le estás diciendo una cosa también positiva, para que él diga, ostras, me ha gustado como lo he hecho, ¿no? Pero después le dices un aspecto donde pueda mejorar. No le puedes lanzar 20 aspectos donde pueda mejorar, porque eso le va a saturar. Pero sí que haciendo, como se suele decir, un andamiaje, ¿no? Poco a poco vas construyendo, corrigiéndole primero los aspectos más básicos que crees que son los más importantes, para después ya ir a los detalles, ¿no? Y luego puede haber... saturar, lo que Eso comentabas es, tú. no saturar tampoco con la información que hagas, y luego puedes hacer un feedback que vaya orientado a objetivos claros, y otro que vaya un poco desorientado, ¿no? Por ejemplo, desorientado y decir, oye, pues no estoy seguro de qué objetivo tenías con esta presentación. Pues no, lo que tienes que hacer es los objetivos claros que tú tenías. Oye, mira, el objetivo de esta presentación era que comunicases estos aspectos, pero bueno, tienes que tratar de trabajar en la velocidad de tu discurso, en mantener un contacto visual, y así eso, tus ideas se van a transmitir de manera más efectiva. Es decir, todas estas orientaciones que damos a nuestros alumnos siempre las podemos hacer de una manera constructiva o de una manera más, como decimos, bueno, más vaga, más superflua, más... Bueno, que de alguna manera sí les estamos dando un feedback cualitativo, pero es que a veces no es efectivo tampoco. Entonces lo que queremos es cuanto más efectivo sea, pues muchísimo. Claro que sí, claro, para que lo puedan aplicar. Y lo que tú comentabas, no centrarnos solo en el error, sino también en las cosas positivas que se hacen. Por supuesto, y a veces ver las cosas positivas, pero ese error, verlo como una fuente de aprendizaje. Exacto. No ver el error como un castigo, como algo que has hecho mal, no es un aspecto donde puedes mejorar. Bueno, pues claro. Eso vamos a ver si de esa manera logramos cambiar ese impacto que puede tener en la motivación del estudiante, ¿no? Tenemos que tratar de fomentar esa mentalidad de crecimiento y ver esas oportunidades de aprendizaje que les puedes dar, ¿no? Promoviendo pues esos aspectos que hemos dicho, la autorreflexión, la autoevaluación, de alguna manera empoderar, que está muy de moda esa palabra, ¿no? Empoderar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, para que tomen el control de su propio aprendizaje. Es cierto que
los objetivos muchas veces de los aprendices y de los docentes son muy diferentes. Es decir, los alumnos quieren aprobar. Sí, eso No, está clarísimo. no pretende muchas veces otras cosas, ¿no? Ya el que quiera hacer más que aprobar, ya, vamos, ya sería la leche, ¿no? Y nosotros queremos que aprendan, pero son cosas muy diferentes, porque aprobar es sacar un 5, y para mí sacar un 5 no es saberse algo bien, porque te queda la mitad que no te la sabes. Yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay que ver es eso, ver cómo un docente también lo que tiene que tener en cuenta es que tiene que conocer bien su materia, que eso está claro, y tenemos que intentar que los alumnos conozcan en la medida de lo posible lo mejor la materia, pero también tenemos que tener esa flexibilidad y ese rigor de alguna manera, pues saber que cada alumno es diferente. Y el feedback que le doy a fulanito no se lo puedo dar a menganita. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propias características y hay alumnos más sensibles y hay alumnos que sabes que les puedes decir, les tienes que entrar por el sentido del humor, hay otros que les tienes que entrar de otra manera, es decir, pero eso ya forma parte de la psicología que nosotros tenemos que tener con cada uno, ¿no? Claro, que esa es una de las cosas que imagino que cuestan más, porque tú en el aula tienes 25, 28, 30, 35 alumnos. Y en nuestra época 40. En nuestra época 40. ¿Y cómo llegas a todos ellos con ese feedback? Antes, personalizado además, antes nos comentabas pues que uno de los recursos es enviarles el feedback a través del audio, por ejemplo, ¿no? ¿Tienes más ideas sobre cómo llegar a dar ese feedback efectivo al alumnado? Bueno, al final el dar el feedback efectivo es ir siguiendo todas estas instrucciones de las que hemos estado hablando, tener un lenguaje muy cercano a ellos, darles unas pautas muy claras sobre lo que quieres que mejoren, no lanzárselo todo a la vez, sino que cada uno de ellos pues exige del ver los puntos donde cada uno puede ser más débil y tratar de ir mejorando, pero con lo que decíamos, con un andamiaje. Incluso hay niños brillantes en los que tú les tienes que dar también un feedback, ¿no? Es decir, has hecho la redacción, genial. No, oye, puedes mejorar o trata de alargarlo un poco o trata de seguir, pues yo qué sé, esta otra metodología de contar las historias. Claro. Es decir, todo ese feedback que podamos dando hay que ir viendo, pero como decíamos, cada uno de los alumnos es diferente. Y donde a mí siempre me hace mucha gracia cuando tratas de hacer no solamente un feedback, ¿no? Pero cuando tienes que hacer estos informes cualitativos al final de curso y voy a escribirle unas líneas a cada uno de los alumnos, ¿no? Y a veces tendrá la tentación de decir, voy a hacer un copia y pega, ¿no? Alguno de ellos, que son muy parecidos estos niños. Cuando al final te pones a leerlo, dices tú, no, es que no me vale el copia y pega, es que son niños diferentes. O sea, a lo mejor sus resultados son brillantes en los dos, pero son niños diferentes, no puedes hacer nunca un copia y pega. Entonces, siempre tienes que andar modificando las palabras, la manera de transmitirlo, los puntos donde son más débiles, pues a lo mejor sí, son dos niños brillantes, pero uno tiene un déficit, a lo mejor una dificultad en la lectura, otro tiene una dificultad en la ortografía. Siempre son puntualizaciones que tienes que ir insistiendo con cada uno de ellos. Y ahí está también esas herramientas digitales que tú tienes que tener para tomar nota de las necesidades de cada uno, pues si no se te va el santo al cielo. No puedes jugar a decir, no, es que yo me acuerdo que este fallaba. Sí, hombre, pues a lo mejor uno que tenga mucha memoria, pero en un momento que des clase a 2 o 3 aulas y tengas que evaluar a 75 niños, pues como si te acuerdas de todo, pues eres un mago, ¿no? Pues ir directamente para Hogwarts. Claro que sí. Entonces ver un poco todo eso. Claro, estaba pensando yo en los cuadernos de observación que utilizan muchos profesores, donde allí la observación puede que más general, no sé, pero sí que allí yo sé que muchos apuntan esas notas, ¿no? Y que luego seguramente pueden utilizar todas esas notas pues para dar ese feedback más concreto, que no solo es el dar el feedback o solo en el examen o solo en la prueba que va para nota, ¿no? Como decíamos antes, eso es. Sino en ese día a día, ¿verdad? Eso es, bueno, pues al fin y al cabo es ir tomando notas. Yo, por ejemplo, eso lo hago también con un formulario, ¿no? Los formularios digitales que hay, pues te creas un formulario de fecha, alumno, observaciones. Y ahí después incluso las puedes ordenar por alumno, las puedes ordenar por fecha y te queda un registro de esos aspectos puntuales que a lo mejor si no se te iría el santo al cielo, te olvidarías de ellos, pero para tenerlos en cuenta y para que veas la evolución, pues hombre, si sabes que este niño ha fallado en las sumas, pues después vas a tener que cogerlo aparte y decir, a ver, los 2 o 3 aquí que falláis en las sumas, venid aquí conmigo, ¿no? O los 2 o 3 que podríais mejorar en este aspecto, venid aquí conmigo. Bueno, pues de alguna manera te vas tomando esas anotaciones ya no solo en esos cuadernos analógicos o digitales que tomábamos de poner número, como si fuese una tabla Excel, ¿no? Sino, bueno, todas esas observaciones que vamos viendo en el día a día para, bueno, de alguna manera para que ellos después logren atribuir sus éxitos o sus fracasos a causas que tengan que ver con ellos mismos.
¿no? Claro. Las causas que y sean... no a las excusas que comentabas al inicio. Eso es, que sean causas internas, que oye, pues mira, mi habilidad, mi esfuerzo, pero no externas, ¿no? No, es que la tarea era muy difícil, o que no, es que me tiene manía, o es que no tuve suerte. Bueno, pues no, tenemos que atribuirlo a nuestro esfuerzo, a nuestra habilidad. Entonces también nuestro feedback va a influir mucho en eso, a las causas a las que ellos atribuyan eso, ¿no? O si son causas como permanentes, como puede ser el talento o la capacidad, o variables, como puede ser el esfuerzo. Claro. Bueno, pues vamos a valorar siempre las variables, como puede ser el esfuerzo, porque el esfuerzo tú puedes mejorarlo. El talento, la capacidad, no, cada uno tiene el suyo. Y yo esto siempre digo el mismo ejemplo, digo para mí el de Messi y el de Cristiano, ¿no? Messi es más innato, pero no ha dejado de trabajar, sigue siendo innato, y a lo mejor Cristiano Ronaldo pues no era tan innato, pero a base de trabajo, esfuerzo, ha logrado llegar a un nivel muy, muy, muy alto, ¿no? De eso ya discute cada uno de quién es el mejor, pero han llegado los dos a un nivel altísimo, quizás uno con más grado de talento, y el otro más grado de esfuerzo. Claro, y luego ya, si son factores que son controlables o incontrolables, ¿no? El tiempo que le dedicas es controlable, el esfuerzo que haces es controlable, pero la suerte no es controlable. Claro. Es un factor ahí muy, muy vago, ¿no? Muy Entonces, vago, bueno, claro. Al final lo que se trata es invitar a todos los docentes a reflexionar sobre la forma en que dan su feedback y a que consideren cómo pueden hacer que todos sus comentarios sean no solo más motivadores para sus alumnos, sino que sean más constructivos en el día a día para promover esa autorregulación del aprendizaje por parte de los alumnos. Y con este gran resumen, además, que nos has hecho ahora sobre el feedback, pues solo me queda agradecerte tu participación, toda tu experiencia, conocimiento que has compartido con nosotros, y espero pues que a muchos y muchas de los que nos están escuchando les haya servido también de inspiración, que hayan recibido alguna idea extra para hacer esa gran labor que nuestros profesores y profesoras hacen con todos nuestros hijos, hijas, alumnos, alumnas de todas las etapas. Muchas gracias, Marcos, por participar. Pues muchas gracias, Monse, este como siempre, por la invitación y por estos minutos que me has pasado aquí charlando de educación. Muchísimas gracias, y también a todos vosotros que nos escucháis, muchas gracias por estar aquí y os esperamos en el próximo episodio de Horizontes Educativos. Hasta pronto. Gracias por escuchar Horizontes Educativos. No olvidéis seguirnos para estar al día con vuestro podcast sobre educación.